Yo les voy a invitar a que vayan a sus Biblias y busquen el capítulo número 12 del libro del Apocalipsis. Te tengo dos noticias, una buena y una mala. Usted diga cuál es la buena y cuál es la mala. Bueno, la buena sí para todos es que ya nos estamos acercando a las Navidades, ¿verdad? Ya se está acercando el fin de año, ya está acercando la hora de la comunión, de los regalos, de las luces, de la convivencia. Esa sería la buena noticia. La mala noticia, no es la mala noticia. Por la secuencia que hemos ido llevando a lo largo de todas estas semanas de estar viendo el libro del Apocalipsis, no lo vamos a terminar este año. Pero les voy a dar un respiro. Solamente vamos a llegar hasta noviembre, hasta finales de noviembre, y a partir de diciembre vamos a estar viendo temas de Adviento previos a la festividad de la Natividad, es decir, de la Navidad, también para que descansemos un poquito, nos despejemos un poquito de esta idea y no lo hagamos interminable este estudio del libro del Apocalipsis. Dicho lo cual, les digo que busquen el libro de Apocalipsis capítulo 12 y puestos sobre sus pies hagamos la lectura de los siguientes versículos. Apocalipsis número 12, versos del 1, son 17 versículos, sí, son 17, y vamos a verlos de forma alternada, el inicio el 1, después el 2, y vamos así hasta que todos leamos el verso 17. Dice así la palabra del Señor: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estaba vencida, ganaba los dolores de Faraón en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Todos? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. El dragón es un ser mitológico. Tal vez es el más fascinante de todos,
por las características físicas y por el poder que representa. Existen básicamente dos tipos de dragones: los de origen europeo y los orientales. Y aunque ambos pudieron haber nacido de forma independiente el uno al otro, en su mitología se han influido. El nombre de dragón deriva del griego drakón, que significa esencialmente serpiente. Sin embargo, esta palabra de dracón deriva de un verbo que significa mirar fijamente, haciendo alusión a la manera en cómo observan las serpientes y las águilas. Tal vez de ahí la mezcla entre serpiente y águila para dar como resultado un dragón. La figura del dragón puede variar en las diversas culturas, aunque, como dije al principio, existen básicamente dos tipos: el europeo y el oriental. En el tipo de dragón europeo se le representa como un reptil gigante inspirado en las serpientes, en los cocodrilos y en los caimanes. Y otra característica que los distingue es que pueden tener alas, cuernos y arrojan fuego por su boca. En contraparte, los dragones orientales tienen la apariencia más bien de una serpiente mezclada con otros animales, pero no poseen alas y generalmente reptean cuando se mueven. Los dragones han inspirado cuentos, leyendas, fábulas, libros, películas y hasta series de televisión. Existe el top 10 de los dragones más famosos de la historia, como por ejemplo Mushu de la película Mulan, Chiron de Dragon Ball, Fuyur de la espléndida obra de Michael Ende, La historia sin fin, La dragona de Cher, Maléfica en La bella durmiente, Drogón de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, Chimuelo de Entrenando a tu dragón, y el mismo Quetzalcóatl, que es la serpiente plumada. Existen muchísimos dragones, pero estos son los más reconocidos y los más contemporáneos. Lo cierto es que la figura, la imagen de un dragón resulta para muchos fascinante y atractiva, aunque en realidad no deja de ser un cuento, un mito o una fantasía. Sin embargo, cuando utilizamos esta expresión de sin embargo, es un preámbulo a algo no muy bueno. Hay un dragón que sí existe. Hay un dragón que no es una fantasía. Y tal vez es el más famoso y reconocido de todos. Y lo que lo hace, más que fascinante, lo que lo hace peligroso, es que es real. Pero ¿saben cuál es la principal estrategia de este dragón? La cual, de paso, déjenme decir que le es exitosa: pasar desapercibido. El que la gente crea que no existe y que no es otro más que añadir a la lista de los dragones místicos, míticos y fascinantes. Se le conoce por muchos nombres, nombres que por cierto describen perfectamente su misión en el mundo: engañador, adversario, mentiroso, padre de mentiras. Cuando nosotros leemos el capítulo 12 del Apocalipsis, de entrada, y no me dejará usted mentir, inmediatamente observamos que está lleno de símbolos y señales que de entrada nos pueden parecer incomprensibles, o el relato de una novela fantasiosa y medieval: dragones, mujeres, ángeles, luchas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que también debemos notar es que el principal personaje de este capítulo es el dragón. Hay otros dos importantes, pero el principal es el dragón. El capítulo 12 no fue escrito en una idea de hacer una apología del dragón, como diciendo, vean lo que grande es el dragón, sino más bien nos muestra la forma en cómo Dios trabaja con ese dragón.
El capítulo 12 es una muestra de la labor de este dragón, de una labor que ha realizado a lo largo de la historia de la humanidad. Es como un resumen, lo que llaman en televisión o lo que llaman en el cine como flashback, momentos, instantes, espacios de tiempo importantes para mostrarnos su espíritu destructivo, su beligerancia constante, pero que prevalece sobre todo la idea de que el bien siempre triunfa sobre el mal. Y hermanos, esto no es un cuento, esto no es una fantasía, como decía hace un momento, no es una novela de Michael Ende, no es un capítulo más de George R.R. Martin, del autor de Juego de Tronos, sino es la pura realidad. Tal vez nuestro ojo físico no puede mirarlo como tal, pero si miramos a nuestro alrededor, percibimos su movimiento, sus acciones, su beligerancia y su propósito. Y la idea de este capítulo es mostrarnos, como decía hace un momento, un resumen de las acciones del dragón, de su beligerancia, de su actitud de pleito, de lucha, de guerra en contra de Dios y de su creación, de su modus operandi, pero sobre todo de cómo Dios lo ha derrotado y lo derrotará siempre. Veamos pues 3 cosas interesantes acerca de este dragón. En primer lugar, déjeme decir que este dragón trae pleito en contra del hijo. En el verso 4 dice: a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. La semana anterior les dije que yo quería ser sincero con ustedes, y hoy también quiero serlo con ustedes. Este pasaje me parece que es una locura, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, es una locura. Porque déjenme decir que el pasaje no está en una línea de tiempo, no está en un orden cronológico, la narrativa no es lineal, sino que son de un momento a otro, saltan, de pronto surgen personajes, surgen ideas, surgen símbolos, que la verdad nos deja con mucha confusión, pero lo cierto es que esa es la idea de la literatura apocalíptica, no generar confusión, sino de que los extraños cuando la lean no entiendan el mensaje, pero de los que están inmersos en el destino del libro podamos entender el mensaje. Claro, hoy en día nosotros a poco más de 2000 años de que se escribió el libro, pues nos sentimos ajenos al mensaje porque nos quedamos con cara de what, una mujer con estrellas y de pronto un dragón y de pronto un niño y de pronto alas de águila y de pronto la tierra se traga el agua, etcétera, etcétera. Estamos fuera del mensaje. Pero el Señor nos ha dado su Espíritu, hermanos, para que podamos discernir y descubrir y conocer el significado de todos estos elementos. Pero también, como decía hace un rato, Juan nos presenta los hechos en una forma, vamos a decirlo así, desordenada. Y él trató de redactarlos conforme los fue recibiendo. Y el trabajo que nos dejó Juan, pues es tratar de darle una armonía, una lógica razonable para que pues, podamos entender y no andemos inventando cositas y digamos que la mujer que está ahí es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Digo, así saldría como lo primero que nos viene a la cabeza. Pero digo que cuando abrimos el pasaje encontramos 3 personajes principales, 2 de los cuales no tenemos ningún conflicto en identificar y decir, es fulano y fulano. El que más nos genera conflicto es la mujer, pero esa la vamos a dejar para el final. No es el plato fuerte, pero la vamos a dejar para el final, para crear un poquito de expectativa. Nos dice ahí que estando de pronto Juan apareció una gran señal en el cielo, y entonces empieza a hablar de la mujer, describe a una mujer. Decía hace un momento, eso lo vamos a dejar para el final, porque esa mujer sí es alguien y sí representa a alguien. Pero lo que yo quiero que en lo que nos fijemos ahorita es en el estado de esa mujer, que es la condición de una mujer en un embarazo a punto de terminar. Verso número 2 dice: y estando encinta, clamaba con dolor de parto en angustia de alumbramiento. Este es un hecho tanto simbólico como literal. Simbólico, ¿por qué? Porque habla de una mujer que en cierto sentido es una representación de algo que todavía no les voy a decir. Pero es literal en el sentido del nacimiento de lo que está hablando.
Inmediatamente, Juan nos dice que ve en el cielo una segunda señal. Y habla y dice, un gran dragón escarlata. Él observa un enorme dragón de color rojo fuego. Inmediatamente lo describe diciendo que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en cada cabeza tiene 7 diademas. 7 diademas. Ahora, también estos elementos, como las cabezas, los cuernos y las diademas en cada cabeza, los describiremos la semana entrante, porque volveremos a hablar del dragón y la otra bestia. Pero lo que sí es cierto, mis hermanos, sí es aquí donde empieza lo que yo les decía. No tenemos ningún problema para identificar quién es este personaje. Es más, y por si alguno tuviera la duda y dijera, no sé quién es, pues en el verso 9 nos lo dice claramente. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ajá. Es la misma serpiente, la misma representación del Génesis capítulo 3, en el huerto del Edén, donde estaban Adán y Eva disfrutando de la creación de Dios, y es la misma serpiente que se acerca y los tienta para desobedecer a Dios, que después recibe nombres como Diablo y Satanás. Ese es el personaje que ve Juan, y lo describe diciendo como una enorme serpiente de color rojo ardiente, posiblemente con patas, cuernos, cola, escama y varias cabezas. Y desea que en estas descripciones que hace Juan tenemos que pensar que es tanto una alegoría, es decir, un lenguaje metafórico, como una descripción literal. Yo puedo pensar que cuando habla de las 7 cabezas, puedo pensar que efectivamente en un monstruo de 7 cabezas, pero al mismo tiempo la idea que me transmite es la influencia que tiene en todos los ámbitos de este quehacer humano. Porque el 7 es un símbolo, es un número que representa totalidad. Bueno, pero más allá de eso, lo que sí nos debe quedar claro es que Juan nos dice en el verso número 9 cuál es la función del diablo, cuál es la función de este dragón, cuál es la función de esta serpiente antigua. Dice en el verso 9, el cual engaña al mundo entero. Él es mentiroso. Inclusive Jesús lo reveló y lo mostró como el padre de mentiras. De tal manera que cuando nosotros utilizamos la mentira como una manera de vivir, pues venimos a ser hijos de ¿quién? Pues del padre de la mentira, que es el diablo. Y más adelante dice, es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Verso número 10. Y podemos decir que estas son tan solo 2 características fundamentales del dragón: engañar y acusar. Y déjeme decir que las cumple a la perfección de manera constante. Porque más allá de lo espantoso, de lo horrible, de lo desagradable que pueda parecernos su imagen, el diablo engaña con artilugios a las personas. Hace parecer las mentiras como verdades y la oscuridad como la luz. En realidad, otro de los nombres que recibe el dragón es el de Luzbel, luz bella o luz hermosa. Y Pablo dijo a los corintios que muchas veces él se manifiesta como un ángel de luz. Yo sé que usted no dejaría entrar a su casa a un asesino, es ni siquiera a un vagabundo, alguien que le pudiera representar un poco de desagrado o mucha desconfianza. El diablo sabe eso. Y él no llegará a la puerta de su casa o de su vida tocándola y con 7 cabezas, con 7 diademas, con una cola escamosa, con garras, con alas y escupiendo fuego por la boca. ¿Sabe que usted no lo va a dejar entrar? Y desde luego él se mimetizará en una apariencia mucho más agradable, mucho más seductora, mucho más atractiva. Y por eso es conocido como el que engaña a las naciones. Pero además es acusador, es rajón, es llorón, ¿no? No es como algunos que de pronto les hacen algo y van y chillan. Y dicen, no, es que contra mí, no, él es chillón. Y esto nos recuerda mucho lo que él hizo ahí con Job, cuando de pronto llega delante de Dios y le dice que si ha considerado a su siervo Job, de que le es fiel, no porque lo ame, sino por todas las bendiciones que ha recibido. Él va y acusa, de alguna manera trata de poner en mal a Job delante de Dios. Y utiliza ese mismo tonito y esa misma intención cuando se acerca a la mujer y dice, ¿con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podáis comer?
tiene que ver con el lenguaje verbal, pero también con el no verbal, la manera en cómo el diablo ha utilizado la acusación como una manera de... ¿Usted no se ha sentido mal? Yo sé que todos pecamos, todos lo hacemos, no dejamos de ser pecadores, somos pecadores redimidos, somos salvos por la gracia, por la misericordia de Dios, pero mientras estemos en estos cuerpos de muerte, pues seguiremos pecando, y esto no debe ser un argumento para hacerlo, simplemente es asumir una condición. Sin embargo, algo que tenemos nosotros es conciencia moral y espiritual, y decimos, caray, te fallé al Señor, me equivoqué, pequé. Y pedimos perdón, porque es lo que nos han enseñado, es lo que nos enseña la Escritura, que si tenemos pecados, le pidamos perdón al Señor y Él nos perdona y nos restaura, y tenemos compañerismo. Y otra vez, de a cuartos con el Señor, de piquete de ombligo con el Señor Jesucristo. ¿No? Bueno. Pero no sé si ustedes han experimentado que luego de hacer esto, hay una vocecita ahí que puede ser o nuestra conciencia o el diablo diciendo, ah, sí, ¿te parece muy bien? ¿Te parece muy bien? No, pues sigue así, ¿no? ¿Tú crees que Dios te ama mucho? Y entonces, como venimos algunos, y hablo por algunos, no por todos, traumados por tal vez nuestros padres que nos hacían pensar que si no les cumplíamos sus caprichos o sus órdenes o sus instrucciones, dejaban de amarnos. Y entonces eso genera en nosotros una respuesta de duda. Y entonces el diablo cumple su objetivo cuando nos acusa porque nos hace sentir miserables y no amados. Eso es lo que hace el diablo. Y viene a nuestros oídos y nos dice, tal vez como se lo dijo a Pedro, de decir, ajá, me negaste al Señor 3 veces. Y si Pedro le hubiera hecho caso, y le hizo caso mucho tiempo, pero el Señor Jesús lo restauró allá en la playa, poco después de que había resucitado, le restauró por las 3 veces que lo habían negado, y Pedro lo creyó y siguió adelante. Pero yo creo que Pedro batalló bastante con la voz del dragón que le decía, tú negaste al Señor 3 veces, tú lo negaste 3 veces, tú lo negaste 3 veces. Pero yo digo que no le hizo caso porque en una ocasión, en Hechos capítulo 3, Pedro predica el Evangelio y señala a los asesinos del Señor Jesús, dice, vosotros matasteis al dador de la vida. Y yo estoy seguro que uno de los que estaban ahí dijeron, ay sí, yo lo maté y tú lo negaste. Pero en ese momento Pedro no se creyó eso, no lo trajo a su memoria, sino él sabía que estaba bien con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo había perdonado. El trabajo del diablo, mis hermanos, es acusar y es mentir. Ahora, otra de las funciones que tiene el dragón o el diablo es estar en pleito con Dios y sus planes. Ha hecho del pleito con Dios un deporte. Así como a veces los mexicanos de todo la hablamos de todos, y por todos nos quejamos y por todos nos peleamos, y ya hasta porque la gente se para del lado izquierdo de la escalera mecánica, por eso armamos un pleito y un panchote. El diablo realmente esa es su naturaleza. Ser beligerante, pelear en contra de Dios y sus planes. Y tal vez uno de los mayores atrevimientos del diablo contra Dios fue querer reclamar el cielo como propio, Isaías 14, y el querer detener el plan redentor de Dios a través de Jesucristo. Y entonces volvemos al pasaje, cuando dice ahí, porque estamos haciendo un ladito a la mujer, cuando dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, el diablo quiso reclamar el cielo, dijo, este es para mí. No pudo, obtuvo lo suyo, vino a la tierra, se acercó al hombre y a la mujer, los tentó, los hizo caer, rompieron la comunión con Dios, quebrantaron el espíritu del ser humano, y a lo largo de ahí, una tras otra, pero Dios inmediatamente planificó la solución para nuestra reconciliación, y era a través de Jesús. Y eso él lo supo, el dragón, o el diablo, el demonio, el Satanás, como quiera llamarlo, pero se llama el dragón. ¿Y qué hizo? Pues querer detener el plan redentor de Dios. ¿Cómo nos dice ahí? Pues estando al pendiente para devorar al hijo tan pronto como naciese. Es como la película de Terminator, en donde envían a un exterminador a detener el nacimiento de John Connor. Satanás puso en marcha su maquinaria diabólica para impedir que Jesús naciera. Para que Jesús naciera. El niño que aquí mencionan es Jesús. Es Jesús. De ese tampoco tenemos duda. Y si hay alguna duda,
Déjeme decir que hay una evidencia en el pasaje, una evidencia interna que nos dice que es Jesús, porque están citando el Salmo número 2, cuando dice, regirá con mano de hierro a todas las naciones. Eso lo dice en un salmo mesiánico, que es el Salmo 2, que está hablando de Jesús. Y entonces ese niño, ese nacimiento, es el tema de la Navidad, de la natividad, del nacimiento, de la encarnación de Dios. Y el diablo quiso detenerlo. ¿Y cómo quiso detenerlo? Decíamos, él tiene recursos, muchos, no infinitos, pero tiene muchos recursos. Y aquí voy a entrar en el plano de la especulación. Es muy probable que él fuera el que incitara un poco a José a pensar en abandonar a María para que cargara sola con la afrenta de salir embarazada sin tener una representación masculina en ese tiempo. Y me atrevo a pensar que también es factible que él hablara a los oídos de María para que en medio de su circunstancia dudara de su dignidad delante de Dios. Yo sé que esto es mera especulación, pero conociendo al diablo, pues podemos estar seguros que él pudo haber hecho algo así. Él pudo haber estado detrás de la falta de hospedaje en Belén en el momento del nacimiento de Jesús para obligarlos a que María pariera en un lugar insalubre como un pesebre y por lo tanto exponer al bebé a condiciones insalubres y pudiera morir. Digo, son puras conjeturas, pero conociendo al diablo podemos estar seguros de que algo tuvo que ver. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y no importa que el diablo y el infierno entero rujan en contra del plan de Dios, el plan de Dios siempre se llevará a cabo. Pero el Nuevo Testamento sí nos da algo más que una conjetura. Nos ofrece una evidencia de cómo el dragón buscó devorar, matar, destruir y detener al Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando los sabios del Oriente llegaron a Jerusalén? Preguntando dónde nacería el rey de los judíos. Y de manera natural, creo que no debemos culparlo, cualquiera de nosotros si hubiera hecho eso, llegó y le preguntó al rey, a la autoridad principal de ese lugar, que era Herodes, y el cual se quedó con cara de what, pensando, pues de cuál rey, de qué nos está hablando, de cuál nacimiento, e investigaron dónde nacería y inmediatamente los despachó diciendo vayan a Belén de Judea, porque parece que ahí es donde nacerá el rey. Pero cuando hayan cumplido su misión, regresen para avisarme para que yo vaya también a rendirle tributo. No obstante, el Espíritu de Dios dio discernimiento a los sabios y no hicieron como Él les dijo. Regresaron por otro lado. Herodes, al enterarse de que no le dijeron, montó en cólera y para garantizarse que ese niño rey no cumpliera su misión, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. María y José, guiados por el Espíritu de Dios, huyeron a Egipto y se quedaron ahí hasta que el instrumento humano que el dragón había elegido para matarlo muriera. Y esta no es una fantasía, está en Mateo capítulo 2, versos del 13 al 23. Y no fue la única vez en donde el dragón intentó estropear el plan de Dios, sino que una vez que Jesús creció durante su ministerio, enfrentó en varias ocasiones la oposición del dragón. Luego de ser bautizado es llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Y durante ese tiempo él es tentado por el diablo para abandonar su misión. Y en una de ellas lo incita a arrojarse del pináculo más alto del templo, argumentando que Dios lo sostendría. Sin embargo, la intención que hay detrás es de que él cayera, se despeñara y se muriera. Pero sí podemos ir viendo a lo largo de los evangelios que a todo lo largo de la estadía del Señor Jesús en la tierra, hubieron muchas veces en el que el diablo buscó detener el objetivo de la salvación. Es más, es muy probable que en el Getsemaní él tentara a Jesús a no enfrentar la cruz del Calvario. Pero lo cierto es que Jesús enfrentó la cruz y murió en una cruz. ¿Y saben cuál fue la reacción del diablo cuando Jesús muere en una cruz? De gozo y de victoria. Lo matamos. Se sirvió del pueblo de Israel, pero específicamente de los religiosos de su tiempo. Creyó que había ganado, creyó que había triunfado,
cuando expiró allí en esa cruz, muerto y derrotado y humillado y sangrante, Él dijo, ya la hice. Detuve el plan de Dios. Pero en realidad fue el comienzo de su fin. Dice en el verso número 5 del capítulo 12 de Apocalipsis: y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y esta es una alusión clara de la ascensión de Cristo al cielo. O sea, Él muere, Él resucita, y 40 días después de su resurrección, Él asciende al cielo en carne y hueso. Y es donde cuando ven el Apocalipsis en todo su esplendor, y a punto de regresar para gobernar, como dice el Salmo número 2, verso 9, con vara de hierro sobre todas las naciones. ¿Se dan cuenta cómo es que el diablo ha luchado siempre en contra de él? Pero no le ha ganado. La segunda cosa que yo quiero que veamos es cómo el diablo ha luchado en contra del cielo. Verso número 7. Miguel y sus ángeles lucharon. Decía yo hace un momento que el pasaje es una locura, porque de pronto nos quedamos ahí en el versículo número 6, y luego del 7 dice, y después hubo una gran batalla en el cielo. Acá como que me cambiaron la escena, me cambiaron la escenografía, y de pronto, y después hubo una gran batalla en el cielo. Y parece que la siguiente imagen que nos muestra aquí a partir del verso 7 es una imagen del pasado. Aquí les voy a dar algo de tecnicismo lingüístico, porque dice ahí, y hubo una batalla en el cielo. Está en pasado, en un tiempo verbal del griego que se llama aoristo. Quiere decir que es algo que sucedió, pero que su efecto y su repercusión permanece. Entonces hubo una batalla en el cielo. Es una guerra entre el arcángel Miguel y sus ángeles en contra del dragón y sus ángeles, verso número 7. Y esto nos trae a la memoria lo descrito por los profetas Daniel, Ezequiel, Isaías acerca de Satanás y de su caída, o sea, del tiempo pasado. Y es Ezequiel quien nos proporciona mucha información acerca de esto. Primero nos dice que Satanás o el dragón no es un ser, es un ser creado, no es un dios y ni posee alguna de las cualidades divinas. Era un ángel de muy alto rango en el cielo. Ezequiel 28:12 dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Ven cómo aquí lo describe de una forma distinta? No nos describe un dragón de 7 cabezas, con cuernos, de color rojo, con escamas, con cola, con alas y echando fuego, sino dice el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. O sea, desde la perspectiva de que la creación era un ser casi perfecto, hermoso, inteligente, lleno de talento, lo poseía casi todo. Pero un día el corazón de Luzbel se llenó de pecado y dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Isaías 14, verso 3. O sea, diciendo, caray, qué bonito soy, qué hermoso soy. ¿Cómo me quiero? Sin mí me muero. Y como decía, jamás me podré nunca. O sea, él se sentía, y realmente lo era, algo hermoso. Y decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ser el segundo cuando puedo ser el primero? Entonces deseó el lugar de Dios. Y el problema no es desear el lugar de algo, sino pugnar por ese lugar. Y entonces dio un golpe de estado, buscó un derrocamiento de Dios. Ingenuamente, o sea, nosotros que conocemos al Señor sabemos que eso es una ingenuidad, pero él lo pensó en ese momento. Creo que ella no fue tan listo como parecía, pero él mismo fue una decisión temeraria, pero él estaba convencido que podría ocupar el lugar de Dios. Y era una misión de gran impacto, que no podría llevarla a cabo solo, por lo que se dio la tarea de convencer a buena parte de otros ángeles para que los secundaran. No sé qué les ofreció, si un puesto en el gobierno, a ti te voy a hacer arcángel, a ti te voy a hacer serafín, no sé qué ofreció, pero de pronto dice que los convenció. Y ahí surge lo que nos está mencionando Juan en el verso 7, hubo una gran batalla en el cielo. O sea,
perdón, lo voy a usar nada más con fines ilustrativos, para que no se me enojen. Él no optó porque no se murieran los ángeles. A veces la paz, para generar paz, es necesario pasar por el conflicto. Paz no es pasividad. No, yo no quiero problemas. Eso no es paz, hermanos. Eso es pasividad y eso es ser pusilánime. Pero a veces para lograr la paz hay que entrarle al conflicto. Imagínense ustedes que Dios hubiera optado, no, para que no se mueran muchos ángeles, que no se mueran. No, tenía que haber una guerra porque había un ataque. Había que defender y había que mantener algo. Y entonces hay una batalla en el cielo, en donde al frente estaba ¿quién? El ángel Miguel, el jefe de los ángeles y defensor de Israel, según Daniel capítulo 12, verso 1. Y una hueste de ángeles lo respaldaban. ¿Y luchaban en contra de quién? Verso número 7. En contra del dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que perdió el dragón. Y dice, y no prevalecieron. Es decir, no ganaron. Tal vez ya la llevaban de perder desde el principio, pero aún así hubo guerra, hubo conflicto, hubo jaloneo, hubo pleito ahí en el cielo. Y sucedió algo importante, y no se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Qué pasó? Pues tenían que ser expulsados. Ezequiel nos lo revela así: a causa de la multitud de las contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ezequiel 28:16. Hay evidencia escritural de la caída del dragón. O sea, aquí estamos viendo que fue expulsado, fue arrojado, pero no se fue solo. Se llevó consigo a quienes lo apoyaron. Si vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, verso 4, ahí menciona algo importante. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué es eso? Pues se llevó con ellos a la tercera parte de los ángeles. Esa tercera parte que lo apoyó en contra de un golpe de estado fallido. Se los llevó con él a la tierra. La tercera parte de los ángeles que lo habían apoyado para pelear en contra de Dios también fueron expulsados del cielo, fueron arrojados del cielo. Se los llevó, ahora sí que fueron entre las patas, van a decir entre la cola. Ahora, les voy a decir algo para que ustedes tengan un panorama más claro. Hay otra interpretación acerca de este evento. Hay otra. Dicen que este evento en realidad no es una descripción de un evento del pasado, sino que es un evento del futuro. Porque quienes creen esto dicen que el dragón puede acceder todavía al cielo, al trono de Dios, para hablar con Dios. A mí me parece un poco raro, pero bueno, no sé exactamente en qué se basan para eso. Ellos dicen que su argumento para pensar esto es precisamente lo que decía hace un rato, cuando en el capítulo 1 de Job, cuando dice que llegaron delante de Dios todos sus hijos y entre ellos Satanás. Ellos dicen, bueno, si Satanás pudo llegar para pedirle que tentara a Job, significa que Satanás puede acceder al cielo. O sea, tiene como su acceso magnético para entrar al cielo. Y que entonces habrá como un desacuerdo y serán expulsados. Esa es otra teoría. Pero pues solamente dicen eso. Ahí se las dejo. Yo me inclino por la primera, la que les acabo de escribir. Me parece más por el contexto que nos muestra, por los elementos que encuentro, pero bueno, ahí está. Lo que sí es cierto, mis hermanos, es que el dragón trae un pleito, como se dice coloquialmente, pleito casado en contra de Dios. Y va más allá de una simple antipatía, es una verdadera guerra que no ha terminado con su expulsión del cielo, sino que si los expulsó del cielo, ¿dónde se fueron? Dice verso número 9, arrojado a la tierra. Caray, pues nos lo vinieron a echar aquí. No te hubiéramos puesto un cartel enorme diciendo ahí no se recibe cascajo. Pero no sabíamos de lo que nos iban a aventar. Entonces, pero no lo arrojaron. Y entonces vinieron a caer aquí estos espíritus inmundos, estos ángeles caídos o ángeles del mal a la tierra, que son la mano de obra del dragón. Como el diablo no es omnisciente, es decir, no puede estar en todos lados.
Tal vez se puede mover con mucha velocidad, tal vez, porque obviamente la dimensión que él se mueve es distinta a la nuestra. Pues necesita obviamente de esa tercera parte de ángeles que con él se vinieron a la tierra. Y son los que muchas veces llevan a cabo toda esta obra y toda esta tarea de dañar, de perjudicar, de todo el mal que vemos a nuestro alrededor. El diablo y sus huestes de espíritus inmundos son autores de muchas de las calamidades que azotan a la humanidad. Ahora, tampoco le vamos a echar toda la culpa al diablo, porque aquí se forma una dupla perfecta. Por un lado el dragón y sus ángeles caídos, que ponen las condiciones. Por el otro lado nosotros que realmente nos gusta pegar. O sea, no es la niña chillona y te voy a pegar, pues caray. Entonces, realmente eso es lo que sucede. Y entonces cuando termina la batalla, Juan escucha una voz del cielo, verso número 10, dice, y entonces oí una gran voz del cielo. No se sabe cuál es esa gran voz del cielo. No nos dice cuál. Hay quienes suponen que es la voz del capítulo 6 cuando habla de los mártires, pero no nos dice quién emitió esa voz. Lo que sí nos dice es lo que emite esa voz. Es un poderoso discurso sobre Cristo y su salvación. O sea, él empieza a decir en el verso 10 que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Este discurso se hace en el marco de la caída del dragón, porque Jesús viene a ser la respuesta, la solución al máximo problema de la humanidad, nuestro pecado y nuestro alejamiento de Dios. El diablo ha andado libre haciendo el mal, como decía hace un rato, acusándonos delante de Dios de día y noche. O sea, él está libre y está buscando perjudicarnos. ¿Qué dice Juan 10:10? Jesús dice que el diablo vino a qué? A robar, a matar y a destruir. O sea, no vino a pasear, él vino a robar. ¿A robarnos qué? A robarnos el gozo, la alegría, la plenitud, la fe, lo que se pueda robar. A matar el alma, a matar la fe, la esperanza, a matar literalmente a las personas. Y a destruir. ¿A destruir qué? Nuestras vidas, nuestras familias, nuestra esperanza. O sea, él viene realmente a hacerlo mal. Y está allí libremente moviéndose. Lo que miramos a nuestro alrededor solo son los síntomas de un problema mucho más profundo que no se arregla, hermanos, con estrategias o con planes. Eso puede minimizar o coadyuvar en la resolución de un problema, pero el problema del ser humano es neta y absolutamente espiritual. Estamos quebrantados por dentro y lo más grave es que tenemos una conciencia, pero esa conciencia a veces nos engaña diciendo, hay que echarle ganas. Necesitamos algo más que ganas. Necesitamos reconciliarnos con Dios, conectarnos con Dios a través de Jesucristo para que entonces podamos ser verdaderamente libres. Y estamos en una batalla, que si bien la batalla se lleva a cabo en el cielo, en el mundo espiritual, también de manera constante, también la batalla se libra aquí, mis amigos. Y nosotros estamos en una constante batalla. ¿Con quién? Contra el diablo. No contra el vecino, no contra el hermano, no contra el presidente, no, ellos solo son a veces instrumentos, o nosotros a veces sin querer, involuntariamente nos convertimos en instrumentos del enemigo, porque perdemos la lucidez y la sobriedad espiritual. Pero solamente, fíjate, aquí sale como un mini sermón, nos da 3 formas de cómo vencer al diablo. 3, en el verso 11 nos da 3 formas de vencer al diablo. La primera, mis hermanos, la sangre del Cordero. La mejor forma de vencer al diablo, mis hermanos, es entregarnos a nuestra Señor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y este mirar. ¿Se dan cuenta del orden en el que Santiago menciona esta ecuación? No dice resistan al diablo y luego sujétense a Dios. O no dicen aprieten la panza, cierren los ojos y clamen. No, dice sométanse a Dios, resistan al diablo y este huirá de vosotros. Juan dice ahí dice lo primero, por medio de la sangre del Cordero, a través de la fe, creerle a Jesús. La segunda cosa que nos dice, mis hermanos, es a través de la esperanza, dice, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿En qué vamos a basar nuestra fe, mis hermanos? En el testimonio de la palabra.
La Biblia no es solo un libro, la Biblia es la voz de Dios que nos habla y nos da ánimos y nos da dirección y nos da herramientas que a veces lucha mucho con nuestra idiosincrasia y nuestros valores y nuestros antivalores, pero Él dice ahí que nosotros podemos, con el poder del testimonio, de la palabra de ellos, de los que ya lo verificaron, nosotros podemos triunfar. Y lo tercero, hermanos, el amor. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amar más a Jesús, amar más a Dios y sus caminos que a nosotros mismos. No sé si fue la semana anterior o la anterior de la anterior, cuando yo dije que la vida en realidad no se trata de nosotros ni de nuestros sueños, sino se trata de Dios y de sus sueños. Y cuando nosotros nos alineamos y sintonizamos con Él, entonces nuestra vida tiene propósito y sentido. Y es así como podemos vencer en esta lucha. Por último, ya vimos cómo el diablo, para citar, ¿quién es la mujer misteriosa? El diablo contra la mujer misteriosa. Verso 13 dice: y persiguió a la mujer. Dice yo, los dos primeros personajes son relativamente sencillos de identificar. No obstante, la mujer es la que más conflicto causa. Y la razón es que interpretan el símbolo de manera literal o conveniendo a sus intereses. Por ejemplo, la teología católica dice que esa mujer es María, porque ella es la madre del Hijo que nace, que hoy sabemos que es Jesús. Y por eso digo que es conveniente, porque a ellos les conviene, ¿verdad? Uno de los principales paradigmas de la teología católica, ¿quién es? Pues María. Pero no puede ser María. ¿Por qué no puede ser María? Porque en el verso 6 dice que la mujer huye al desierto, a un lugar que tienen preparado y donde será sustentada por 1260 días. Si esto es un evento del pasado, no existe ninguna evidencia, ya no digamos bíblica ni histórica, que María haya estado refugiada 3 años y medio en el desierto. No encaja, no cabe. Ahora, si es un evento del futuro, pues María tendría que volver a este mundo y volver a parir, para que entonces huyera al desierto por 1260 días. Y eso se me hace tan absurdo, para lo cual necesitaré yo más fe de la que puede caber en este lugar. Para otros, ven en la figura de la mujer, ¿a quién cree? A la iglesia, arguyendo que Jesús sale de allí. Pero no es así, es al revés. Jesús no nace de la iglesia, sino la iglesia nace de Jesús. Por lo tanto, la mujer no es la iglesia. Bueno, ya hermano, díganos quién es la iglesia. Yo no dije, a ver, ¿quién era la mujer del capítulo 2 de la mujer? Le hace usted mucho a la cardíaca. Déjame decir que la mujer es el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Bueno, la mujer que nos describe Juan dice, es una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. En Génesis 37, José, el hijo de Jacob, cuenta uno de sus sueños. Ahí cuenta el sueño de las espigas, y ahí cuenta el sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas. Pero él cuenta un tercer sueño. Y en ese sueño, él menciona al sol, a la luna y 11 estrellas que se inclinan hacia José. Jacob, su padre y sus hermanos se enojaron ante el sueño, porque inmediatamente lo captaron e interpretaron, dijeron, pues el sol soy yo, Jacob, Israel. La luna es Raquel, que es la madre de José, y las 11 estrellas son el origen de los patriarcas, y José vendría a ser la 12ª estrella. Entonces la mujer que está descrita en el verso 1 es el pueblo de Israel, porque Jacob es el sol, Raquel es la luna, y las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Entonces no es el manto de la Virgencita de Guadalupe. Ahora, ¿qué tenemos para reafirmar esto?
El pueblo de Israel tenía muy en claro, sobre todo los convertidos a la fe en Jesús, que de manera física Jesús proviene del pueblo de Israel. Lo dice Pablo en Romanos 9:5 cuando dice: sus antepasados son los patriarcas, se está refiriendo a los judíos. De ellos desciende físicamente el Mesías, que es Dios sobre todos. O sea, físicamente Jesús nació de ahí. Jesús en la carne es judío. Y luego el mismo Jesús lo dijo en Juan 4:22, porque la salvación, o sea, Él viene de los judíos. Dios no es judío, pero Jesús en la carne procede de los judíos. Esto afirma y confirma que Israel es representado en esta revelación como la mujer que da a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahora sí, en el verso 6 nos dice que la mujer, o sea, el pueblo de Dios, huye al desierto a esconderse a un lugar previamente preparado para estar ahí 1260 días, los mismos que mencionamos en el capítulo 11, que son 3 años y medio. Se piensa que en el futuro un remanente de Israel, fieles convertidos a Jesús, a causa de la persecución feroz, se esconderán, huirán al desierto. Y se ha sugerido a la ciudad de Petra en Jordania como una alternativa donde sobrevivirán por 3 años y medio. Busque usted en Google Petra, y es una ciudad hecha en piedra, en cavernas, está como esculpida entre las piedras, donde el acceso es tan difícil. Es más, hay un hecho que lo refieren en el Antiguo Testamento, que no tenemos tiempo de mencionarlo, pero es tan estrecho que solamente cabe una persona, solo pueden entrar de uno en uno, porque es muy estrecho. Y se sabe que grupos cristianos en el mundo han podido accesar a ese lugar para dejar ejemplares de las Escrituras en hebreo, por si llegara a ser ese lugar donde ellos se escondan, para hacerles llegar la palabra de Dios. En el verso 13 dice: y persiguió a la mujer. ¿Quién? El dragón. No sé si, espero que sí, pero si ustedes notaron en el calendario de oración de esta semana, una de las peticiones más constantes a lo largo de los 7 días fueron los judíos perseguidos en Inglaterra. Una de las constantes en el pueblo judío ha sido la persecución y también su carácter errante. Los han traído, hermanos, como chancla de zapatero. Que en Egipto, y que Madián, y que Palestina, y que otra vez Babilonia, y que Asiria, y se los traen de veras, hermanos, como chancla de zapatero.